Anteriormente habíamos estudiado el libro de Isaías, el capítulo 4, versículo 4. Y habíamos leído, para entender el versículo 4, todo el capítulo del libro de Isaías. Voy a dejar todos los textos que se me han enviado sobre el purgatorio para que ustedes puedan tener la oportunidad de estudiarlos y sacar sus propias conclusiones. Porque como he dicho anteriormente, mi intención no es hacer que nadie cambie de religión o de denominación. Simplemente trato de exponer lo que yo creo, lo que yo he estudiado y lo que la interpretación bíblica en general presenta sobre estos temas. De paso, para leer estos textos y sacar unas conclusiones muy equilibradas, estamos usando una Biblia católica. No estamos usando Biblia protestante, para que no haya una parcialidad de interpretación, sino más bien con una Biblia católica ver cuál es el verdadero contexto de los textos o pasajes que se me han estado enviando. Pero ahora quiero presentarle un texto que puede ser de verdad traído a nosotros con la idea de un purgatorio. Bueno, según la persona que me lo ha mandado. Voy a mencionar dos textos en especial que se utiliza, uno para el infierno y otro para el purgatorio, según lo que veo aquí. Y estamos hablando de Mateo, el capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 22 y al versículo 26 a ver qué nos dice. ¿Les parece bien? Señores, pasemos al otro texto, ¿sí? De los textos que hablan sobre el purgatorio. Vayamos ahora al Evangelio según Mateo, el capítulo 5. Voy a leer el 22 hasta el 26, que son los textos que se me han mandado sobre el purgatorio. Veamos, lo que vamos a hacer es leerlo en una Biblia católica muy antigua que tengo, ya media dañada y todo, pero vamos a leerlo en esta Biblia católica y vamos a ver qué dice la reseña de la Biblia católica aquí debajo, si nos está hablando de un lugar o un estado de los muertos. Así que empecemos el estudio ahora de Mateo 5:22. Leamos para entender todo el texto. Mateo 5:21 hasta el 26. Dice así: Sabéis que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo os digo que el que se irrite contra su hermano será llevado a juicio. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo injurie gravemente será llevado al fuego. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas con tu adversario pronto, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. La pregunta que me llega siempre a la cabeza es, pero allí está hablando del infierno, está hablando cuando uno muere, está hablando del purgatorio cuando uno muere. A mí me parece que está hablando cuando la persona está en vida, ¿verdad? Si cuando vas a llevar la ofrenda, te acuerdas de que tiene un problema con tu hermano, ve, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano antes de que tu hermano vaya y te ponga una demanda, una querella en algo así, venga, te metan preso y después tú tengas que quedarte allí hasta que pague toda tu condena. Creo que eso es lo que dice, pero vayamos al texto bíblico aquí. ¿Qué dice el comentario bíblico de esta Biblia católica? Voy a presentar la portada de esta Biblia católica. Está fea, pero no vean lo fea que está aquí. Miren, es una Biblia católica, miren. Es una Biblia católica. Tiene los libros católicos. Déjenme buscar los libros católicos para que la gente no vaya a creer que yo estoy utilizando engaño. No, esto es una Biblia católica y yo la leo y
Y es muy buena, porque de los textos originales. ¿Dónde están los libros católicos de aquí? Mírenlo ahí, que es una Biblia católica. Aquí me presentan los libros sapienciales. Ahí está, ¿ve? Voy a leer el comentario que hace de Mateo 5:21 en adelante. El comentario dice así, desde el capítulo 5, versículo 21 hasta el 30. También la calumnia, el mero dejarse llevar de la ira, es ya un pecado contra el quinto precepto, contra la caridad evangélica. Cristo va a la raíz. Evitando la ira se evita el homicidio. Así, evitando el deseo concupiscible, se está a salvo también del adulterio. Estoy leyendo el comentario bíblico de esta Biblia, de la Biblia católica, de 1988, la Biblia edición totalmente renovada. Entonces, no nos presenta un estado de los muertos, ni nos presenta ni siquiera un lugar. Lo que nos está hablando allí es cuando uno en vida está airado y va a llevar una ofrenda. Olvídate de esa ofrenda, porque a Dios le interesa mucho más que tú te reconcilies con tu hermano. Debemos evitar la ira, debemos evitar los pleitos. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y es en vida que se hace eso. No nos está hablando de un purgatorio. Le hago la pregunta. ¿Usted entendió un concepto aquí de purgatorio? Sin embargo, hay personas que lo interpretan como si fuera un purgatorio. ¿Ustedes quieren ver una interpretación de eso? Veamos esta interpretación del purgatorio. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez, que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato.